La economía real, lo que está ocurriendo en la Argentina, que es muy complicado llegar a fin de mes. Y también algo que llama la atención, ¿no? Estrategias electorales para desdoblar elecciones cuando la sociedad está preocupada por otra cosa. Preocupada por llegar a fin de mes. Los jubilados que están padeciendo una realidad tremenda. La inseguridad. Y también es llamativo que hablan de turismo, vamos a traer turistas, y acá un turista perdió una pierna, están todos mal cuidados. Entonces, y ahora determinado sector de la política no tiene peor idea que decir, vamos a desdoblar, porque tal es habilidad de plomo, no porque acá nos conviene. Y no piensan, no ven la realidad que hay un chiquito que se acaba de caer de un puente en Quilmes. Una locura. Es una locura, un disparate. Bueno, tenemos invitadas, está Araceli Ferreira, que es diputada nacional, Bienvenida. gracias por estar. Muchas y gracias. Mercedes Lagioiosa, que es economista, gracias a ustedes. No, hablar, como decía Antonio, de desdoblamiento de elecciones En esta realidad. en esta Una realidad y con elecciones tan lejanas. Bueno, aparentemente ya en febrero empezamos a votar en distintas provincias de nuestro país, ¿no? Mira, yo le decía, votamos un presupuesto de hiperajuste. Yo no, digamos, voté en contra, pero el Congreso aprobó un presupuesto de un ajuste brutal y salvaje. Venía de una reforma previsional donde le sacaste el bolsillo a los jubilados 100.000 millones. Y entonces, si vos estás diciendo que no hay plata, porque tenés que pagar el carnaval de deuda externa que tomaste, y ahora vas a desdoblar las elecciones, que sale muchísima plata. Esa plata tendría que estar en esos lugares que estamos viendo, en las obras que no se hacen. Y sin embargo, con una frialdad total, estás discutiendo, porque Macri se transformó en un salvavidas de plomo para muchos de los gobiernos, que incluso tiene Cambiemos. Muchos gobernadores y gobernadoras como Vidal están tratando de desdoblar los cronogramas electorales para no arriesgar sus gobernaciones con el peso. Pero no se puede realizar semejante gasto electoral cuando le pediste un ajuste brutal al pueblo argentino y a los jubilados y a los sectores más vulnerables. Dieron de baja pensiones a niños discapacitados. Y a su vez tampoco se puede cambiar las reglas de juego a gusto y piacere. Vos no cambiás dónde está el arco, no cambiás las líneas cuando ya el partido está convocado. Así que eso no, aparte que no se puede, no sé qué estarán pergeñando. El desdoblamiento lo pueden hacer en provincia de Buenos Aires o los gobernadores, que Macri está tratando de contener su tropa. Pero hay otros cambios que también son sospechosos. Meter boleta electoral única, el tema de sacar los telegramas, que si hubieran querido, lo hubiéramos discutido en la Cámara Electoral hace 2 años, que le dijo, vean si se puede buscar un sistema nuevo que reemplace trabajar con la despapelización. Claro. No lo hicieron y ahora te quieren hacer desaparecer el telegrama, que es la única prueba física del resultado electoral que queda fuera de las urnas. Porque las urnas, si hay problemas, sospechas, no, a veces ni siquiera es fraude, sino hasta errores estadísticos que se cometen, las urnas solamente se abren si hay denuncias de fraude. Es decir, que al hacer desaparecer el telegrama, te quedás sin ninguna herramienta de control. Y eso te lo hacen en febrero, como bien decías vos, ya van a estar arrancando cronogramas electorales. Es todo, es parte de un combo de un gobierno que algunos dicen que es impericia al gobierno. Yo creo que este es un modelo exitoso de saqueo, fuga de capitales. Le pusieron cepo al dólar, le sacaron el cepo al dólar, perdón, y le pusieron cepo al salario y la producción. Y los resultados electorales, como se los ven negros, están buscando desesperado todas estas maniobras, desdoblar, fraude electrónico, eliminar el telegrama. Yo creo que la verdad es que no se lo podemos permitir, digamos, por la salud democrática de la República Argentina, no solo para los que vamos a competir, sino para la sociedad en general. Mercedes. Yo creo que el gobierno, igual, para agregar lo que dice Araceli, va tapando con distintas agendas, no hablar del problema real que hay que es la economía. Entonces te puso los cuadernos y no le resultó, ahora... La fotocopia de los claro, cuadernos. la fotocopia de los cuadernos, ¿verdad? Los papelitos. Ahora el tema del desdoblamiento, la mano dura, te va tratando de poner agenda y nos hace correr hasta la oposición a hablar de eso, cuando nosotros tenemos que estar hablando de cómo hacemos para que el argentino viva mejor, que es lo que no quiere hablar el gobierno. Ahora te hago una pregunta, vos sos economista. ¿Cómo se revierte esto? Porque romper una casa, yo siempre digo lo mismo, parece un ejemplo estúpido, pero siempre me gusta el ejemplo. Vos una casa abajo la tirás con una topadora en un día. Construirlo te lleva 1 año.
Mirá, ¿Cómo los reconstruís todo economistas esto? siempre podemos pronosticar fácilmente una crisis como nosotros hicimos. Yo estoy en la comisión de economistas del PJ de la provincia de Buenos Aires, junto con economistas muy reconocidos, Roberto Feletti, Axel, Silvina Bataki, Débora Giorgi, Arnaldo Bocco. Nosotros ya en 2016 sacamos un documento, a principios de 2016, adelantando esta crisis de 2018 cambiaria que vamos a vivir. Ahora, es muy difícil ahora pronosticar cuándo se sale de una recesión, sobre todo cuando el gobierno insiste en el rumbo, porque no vemos ninguna medida que hoy esté tomando el gobierno que revierta la situación. Además dice que es el único rumbo. Y además ratifica el rumbo porque dice Claro, que no hay otro no hay otro camino. camino. Con lo cual, digo, no vamos a mejorar y todos estos indicadores que vemos malos mes a mes y trimestre a trimestre, lo que fuere, se van a ir profundizando, porque no lo que y no obstante que el gobierno haga un giro, tampoco hoy lo va a ver tan rápido la gente. Claro. Creo que el gobierno, el próximo gobierno tiene una herencia, la real pesada herencia va a ser el próximo gobierno con el nivel de endeudamiento y con todos los indicadores que golpean a la sociedad como el desempleo y la inflación. No, y a las pymes. Hay un dato que hoy hay una marcha de antorcha de las pymes. Sí, eso Porque Las también. pymes están Las quebradas, quebradas. o sea, están en una situación de subsistencia. Pero hay Hoy, una marcha hoy enorme de Pero pymes. a las pymes, y esto se lo dijimos al gobierno cuando sacamos la ley de tarifas justas, Sí. porque le decíamos, lo que está matando a las pymes es la apertura indiscriminada de importaciones, que incluso qué sé yo, la naranja que producimos los correntinos te traía naranja española. Mataste las economías regionales pese a la devaluación. Naranjas españolas. Bueno, sí. Y después el otro gran tema, porque recibimos, el tarifazo está matando a las pymes. A nosotros ya nos venían y le decíamos empresarios que traían de boletas de servicios para que les llegaban más que toda la nómina de personal pagando en blanco con aportes a la seguridad social. Eso es Te inviable mata, en te cualquier quita. lugar del No, mundo. Y sobre todo el achicamiento del mercado interno, o sea, Claro, no el venden. consumo. Seguro. Entonces el Está consumo se paralizado. desplomó, que es el motor de crecimiento de una economía. Son las inversiones, las exportaciones y el consumo, y este gobierno ha tirado por la borda a todos. Pero, Pero un por dato eso- que no es menor, ¿no? Macri no festejó haber vendido un reactor nuclear a Holanda, hecho por el Estado argentino. Y sí festejó haber exportado a Estados Unidos 6 millones de dólares de limones. Si uno dice, Por eso tiene la ¿cuál es el prioridad problema? cambiada. No tiene cambiada. Yo creo que, Es que el por eso plan. decía, Son sus esto prioridades. no son errores, sino es un modelo direccionado. Por ejemplo, se discutía mucho tema de la retención a las exportaciones, a los productos primarios. Acá le pusieron, ahora hace poco, cuando volvieron a reponer las retenciones, a la industria del software, que es de altísimo valor agregado. Estamos todos locos, digamos. Entonces, yo lo que pasa es que uno si mira quiénes ganaron en este momento, Sí, tal cual. entonces mirás, ganaron los bancos y el sector de la timba financiera, esa especulación. Y los grandes exportadores de grano. 60% de tasas que hace que nadie pueda acceder a crédito. El complejo agroexportador, yo le suelo decir agrogarca, porque la verdad es que no derraman un peso para la sociedad argentina. La Y grande- perdóname, y no lo derraman porque además este gobierno les permitió no liquidar divisas. Claro. Fines de 2015, ustedes lo recuerdan, ni bien asumió el gobierno, le Poder sacó liquidar la afuera. obligatoriedad en un momento donde Argentina necesita dólares y donde el gran problema de la Argentina es la falta de dólares, exportan y no liquidan, con lo cual te generan procesos de devaluaciones, porque los tipos ¿cuándo van a liquidar? Cuando el dólar les conviene, está El alto, 50. y entonces especulan Y los otros sectores que ganaron son los sectores vinculados a las empresas energéticas, que encima todos vinculados al gobierno, o amigos, o con inversiones, y las autopistas. Son 4 o 5 sectores. 75 Los servicios, pesos. los servicios. Todo, Digo, todo. las tarifas anunciadas. Digo, si hubo un momento tan malo como este fin de año, diciembre, que es un mes que se reactiva la economía generalmente, Cayeron las la ventas. gente sale a buscar sus vacaciones, a consumir el aguinaldo, ha anunciado un 28 de diciembre, casi en broma, un aumento de tarifas en un momento terrible, porque digo, tenés alta inflación y alto desempleo, que nosotros insistimos que es un combo que no se ha dado ninguna crisis en la Argentina, ni en el 2001, ni en la crisis del 89, donde tenías la hiper, pero Sí. tenías bajo desempleo, ni en el 2001, donde tuviste un desempleo altísimo, pero baja inflación. Esta combinación, este mix entre desempleo e inflación no se vio nunca en ninguna crisis en la Argentina. en Ahora, democracia. varios economistas alertan de no solo la ratificación de este modelo, que evidentemente va a seguir, sino la no existencia de un plan B, cuando muchas veces hay problemas que no son ni siquiera del propio país, problemas internacionales que hacen que el rumbo económico cambie
y no hay un plan B. Por eso este gobierno no solo no entendió cómo está dirigido el mundo, o sea, fue a contramano del mundo, sino a contramano de los argentinos. Porque el mundo no está tendiendo a esta apertura que quiere Macri. El mundo se está cerrando, cuidando su industria, su empleo, su mercado interno, y Argentina hizo todo lo contrario. Pero no es que esto no lo vieron, porque esto podrían haberlo revertido, lo hemos... pero he insistido respecto a esto un montón, y después no han discutido ningún problema de la gente. Araceli, vos estás en el Congreso, yo soy asesora de un diputado en el Congreso. Ningún proyecto hoy que se haya presentado, que se debatió, que llevaron a final de sesión una cantidad de proyectos, no hubo ninguno que tiene que ver con los problemas que viven los argentinos. O sea, este gobierno fracasó. De 4 años tiene 3 recesivos, hay una mega recesión con inflación y con desempleo. Y tenían este sesgo ideológico, porque digo, nos pasaba y escuchábamos que el consumo generaba inflación, ahora tenés caída del consumo desplomado, recesión e inflación. Es algo que en la agenda de los neoliberales no lo pueden explicar. Bueno, pero pasa que yo creo que son los mejores alumnos de Martínez de Oz. Porque esto es una política a la tablita, aplicada por Martínez de Oz, es la mejor política, destruir la industria argentina, destruirla. Lo que hizo Videla con Martínez de Oz, la destruyeron. Y después, aparte, habría que recordarle al presidente que él mismo dijo que una de las incapacidades de un presidente es no bajar la inflación. Digo, y por eso digo que este gobierno ya fracasó. Hemos vuelto al No hay que 91. insistirle, no van a cambiar el rumbo, porque digo, si la gente no llega, el 80% de la población no llega a fin de mes, y te mete un tarifazo en diciembre de 2018, digamos, este gobierno está fracasado. Ahora, la pregunta del millón es ¿cómo se lleva adelante, o digamos, cómo se sortea este 2019? Claro, es que la gente no puede esperar eso. Porque el problema es porque, a ver, cierran las pymes, 25 por día, falta empleo, tenés 35% de pobres, 1 de cada 2 chicos es pobre. Sí. Ahora, ¿cómo sorteás el 2019? Porque falta mucho tiempo para diciembre. No, bueno, el Congreso... Es un año. Lo que pasa, una de las cuestiones que yo creo y una responsabilidad que tenemos la oposición, no hablo de lo electoral, sino hablo del trabajo como poder del Estado, juntarnos y tomar medidas que vayan justamente para el lado de la gente. Pero tenés que eliminar el veto presidencial. Hay Sí, que no, eliminar, bueno, porque lo que cada pasa es ley que que no se no puede gusta, esperar. cada ley que no gusta, tenés un veto. Bueno, las sí. tarifas, dicen, mirá, son impagables. Sí, te la pero meta. digo, el gobierno no discute, No. porque no discute ningún proyecto. No, A mí me frizó el consta que hay... frizó el Congreso. Este es uno de los años que casi no hubo sesiones, y sesiones ordinarias que manda la Constitución están desaparecidas, missing, no sabés ni qué son. Y de las cuestiones que se avanzó las vetó, como el tema de Sí, tarifas. pero yo ejemplo. creo que es necesario, si no, digamos, renunciemos y vayamos, no, porque si no La nos estamos con los oposición tiene un distractivos. rol, claro. Ahora vamos a estar discutiendo pero a si ver, 14, 15 hay que años de hay baja que creer en la, imputabilidad. no, pero hay que creer en la, o sea, no sé, Tenemos la si llega obligación. a través de la política, hay que creer en la política. Una No, cosa yo es la creo que sí, política y otra es la politiquería. Hay que creer en la política, porque lo único que va a llegar es con la política. Tipo de 60 años de mi edad te reconozco que es la única manera que hay de llegar. Porque si no tenés sangre. Entonces hay que llegar y hay que impedir que aparezcan estos Bolsonaro modernos, que son lo peor, porque son el manual del nazi. Hay que, digamos, no hay que permitir esto, por eso hay que creer en la política, porque esta gente viene de la política. Macri es político, No, es y un ellos defenestran todo el outsider de la funcionamiento. política. Ellos se quieren poner y defenestran. No son alguna cuestión. outsider de la política. No, yo por eso creo, pero creo Son que el de la Congreso tiene que política. jugar un rol Exactamente. que tal vez anticipe una unidad electoral, pero tenemos que jugar un rol. Lo de las tarifas, esto que decía, anuncian un brutal nuevo tarifazo en diciembre y después que votamos el presupuesto, a los 2 o 3 días Macri sacó un DNU y les dio los famosos esa compensación que querían por el valor del dólar, que es un problema entre privados, entre los productores A las y cifras. las Las distribuidoras. cifras, claro, me equivoqué. Les dio 7.000 millones, es decir, cuando quieren hay plata, igual que para estaba intereses de pensando- deuda, 17.000 millones de dólares, y después no hay para jubilados. Ahora, recientemente han sacado un subsidio para vaca muerta, que eso es a los amigos del poder, digamos, ¿no? Esto va a empresas, no es que va a la producción. O hicieron, por ejemplo, esto que Y en eso sí tienen plata, digamos. Ahora, para pagar a jubilados, los bonos que nosotros presentamos en el Congreso para pagar a jubilados, que ya perdieron el 20%, han perdido una jubilación Sí, un mes de jubilación. entera. Digo, para eso no hay. Por eso digo las prioridades. El gobierno tiene claro cuáles son los sectores prioritarios, que son los que no han perdido, porque digo, acá también hay que entender que perdió la mayoría de los argentinos, pero como bien decía Araceli, hay Pero un grupo pocos no. que Pocos ganó muy poco, pero que Mucha ganó guita, muchísima. Mucha plata. Por eso la Muchísima mayoría plata. perdimos, pero pocos no. Lo que Exactamente. pasa que yo creo que
hay una confusión enorme, que gran parte de la sociedad también está confundida, creyendo que todo esto es económico. Esto es político-económico. Sí, político. Esto es político-económico. Hay que entender que la política maneja la economía, porque la visión del político sobre la economía es mucho más sensible. Entonces, no es todo financiero, económico, no. Esto es político-económico. Es un caos. Pero por eso digo, desde la política, perdóname, Araceli, que te rompe, desde la política han mentido, digo, porque... Claro. Si vos hoy ves, me pasaba de pasar por un banco hace poco, que me decía un nivel de morosidad terrible. La gente ha creído en este gobierno, en el sentido de esperar este segundo semestre, que la lluvia, que el primero, que no, viste que pateaban para adelante ese crecimiento, y se han endeudado para mantener los niveles de consumo. ¿Sí? Hoy está atrapada en una situación que no puede esperar. Por eso digo, qué locura estos tipos. Y para pagar tarjetas también. Por eso te digo, para sostener consumo. Para Pasa que sostener consumo. hay una cuestión que hay que decirla. Nosotros estamos en la Argentina en una situación de default encubierto. Sí. Si no fuera por el préstamo del Fondo Monetario, no se podría pagar... Para pagar el préstamo. sí, no podría ni pagar la deuda que tomó este gobierno, porque ni siquiera tuvo Los herencias. intereses solo, porque Sí, la solo deuda la va a intereses. pagar el próximo. Sí. Y de alguna manera el Fondo Monetario que adelantó y le está adelantando al gobierno de Macri fondos que tendrían que haber venido en el 2020-2021, se está transformando en el financista de la campaña de Cambiemos y hacen estas barbaridades porque confían en esos desembolsos que el fondo mira para otro lado, no le hace los controles que se los han hecho a Grecia y pueden avanzar. Yo con el tema de tarifas sigo insistiendo porque las empresas no hacen las inversiones. La cantidad de cortes de luz que hubo este verano es terrible. En Corrientes ni te puedo explicar, digamos. Sí, acá en Provincia de Buenos Aires. Acá donde yo alquilo, alquilo acá en Capital Federal, también. es la primera vez desde que estoy de diputada que me llegan los cortes. Y ahí entra lo que vos decís de decisiones políticas con impacto económico. Antes subsidiabas al usuario. Ahora subsidiamos a empresarios que son multimillonarios y que se las llevan en pala plata offshore. Es un modelo. Te va a hacer un cierre, cortito, sé buena. No. Un cierre Cortito, de la idea. No, volvemos a decir, me parece que la prioridad de este gobierno no son los argentinos, y por eso no resuelve los problemas reales que hay hoy. Y una Sé sola buena. cosita. Marcha de las antorchas y quería decir Sí, la hoy, solidaridad hoy. con los trabajadores del canal. Sí, Esto que le pasa a ustedes también es consecuencia de un modelo que viene a silenciar voces. 3.500 colegas de ustedes han quedado sin trabajo. Que hoy no puedan pagar los sueldos también tendría que ser responsabilidad y que podamos discutir financiamiento sin que entre a los concursos, pero sobre todo que se terminen las persecuciones, que tienen muchos arietes, meter preso a dueños de medios. El ajuste se hace a través del miedo. Y que cuando vos venías a un tiempo electoral tan complicado, además de todas estas trampas electorales que nos quieren meter, otra forma es silenciar los canales como el de ustedes que dan voz a todas las voces. Y ahí te das cuenta del valor que tienen los compañeros de trabajo de C5N que están acá trabajando. Sí. Así Sí, que la solidaridad sí, para todos sí, ustedes. para todos La valentía ustedes. de todos los compañeros que estamos en cámara y los que están atrás de cámara. Sí. Gracias. Sobre todo. a No, todos, gracias a Muchas ustedes. gracias.